Bien, continuando entonces con lo que es distribuciones muestrales, vamos a ver ahora a qué se refiere la distribución de la media muestral, ¿ya? Hemos visto en en la anterior parte, en resumen, podemos decir que la media muestral tenía relación con la campana de Gauss, ¿no? Cuanto más, más elementos se tenía en la muestra, entonces esta figura subía y era más alargada, ¿no? Aparte de eso, habíamos visto también que en cada muestra existía un error, lo que nos determinaba el error nos indicaba la desviación estándar que iba a haber en relación a la población, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. ¿A qué se refiere la distribución de la media muestral? La distribución de la media muestral se refiere a lo siguiente. Nosotros tenemos una población, aquí está la población, con su distribución normal. Okay. Esta población, nosotros podemos sacar varias muestras, una muestra, varias muestras, es decir, n muestras de diferentes tamaños. Pueden ser los tamaños de 2, de 3, de 5, de 10, eso depende de cómo vayamos a definir. Pero de esta población se tiene varias muestras. Hasta ahí está claro. Cada muestra tiene su media o su promedio. Si en esta muestra habían 5 elementos, sacamos su promedio. Sumamos las 5, lo dividimos entre 5 y sacamos su media. De cada muestra vamos a obtener una media o un promedio. ¿Verdad? Es lo que hemos hecho. Luego, tomando en cuenta todo esto, podemos sacar la distribución de las medias. Es decir, cuántas de estas muestras tenían el mismo resultado. Como hemos visto en el anterior ejercicio, ¿no ve? Digamos, 2 muestras tenían resultado 7. 5 muestras tenían resultado 7.5. 8 muestras tenían resultado 8 y así sucesivamente. Entonces, de todas estas muestras, nosotros hacemos un resumen y vamos a tener la distribución de medias muestrales. Hasta ahí está claro. ¿Qué más? Tenemos también lo siguiente. A ver, vamos a mover esto. Tenemos la probabilidad para la media muestral. ¿Cómo se calcula eso? Si nosotros tenemos una muestra aleatoria de una determinada población normal, entonces de forma simbólica se puede escribir así, ¿verdad? N tomando en cuenta los parámetros, la media de la población y la desviación estándar de la población. Entonces, si nosotros tenemos esta muestra, pues su función de probabilidad de la media muestral va a ser también normal, pero tiene que seguir esta condición. Debe tener su muestra elementos más de 30. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos en este gráfico, fíjense, esta es la distribución de la población. Esta es mi población. Esta población tiene un promedio. Aquí está el promedio. Este promedio es desconocido. No sabemos. ¿Por qué? Porque la población es muy grande. Ya, vamos a suponer que la población es muy grande. Vamos a tener la población, estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, que son como 2,000. Quiero saber el promedio de su estatura. Es un parámetro desconocido, no conozco. Para ello, me ayuda a calcular esta muestra. Voy a tomar una muestra de 100 estudiantes. Entonces, con estos 100 estudiantes, yo voy a calcular, voy a estimar la media y voy a decir que esa media se aproxima a este parámetro. Esta cantidad de elementos de esta muestra debe ser mayor a 30. Suponiendo que me ha salido en la muestra el resultado de la estatura 1.68,
pero si yo calculara la población me va a salir 1.72, entonces entre esto y esto va a haber un error. Aquí está, el error típico o error estándar. Entonces, esta es la fórmula para calcular el error entre el parámetro y el estimador. ¿Ya? Entonces, si nosotros realizamos una encuesta, esta encuesta no siempre nos va a dar resultados sin error o resultados exactos. ¿Por qué? Puede haber todo este tipo de errores. Error total de una encuesta. ¿Cuáles son esos errores? Fíjense, no solamente había sido el error por la cantidad de elementos de la muestra, sino error total de la encuesta se divide en dos. Primer, error muestral. Puede haber error no muestral, fíjense, y dentro del no muestral había habido otro tipo de errores. El error de no respuesta, claro, porque yo le puedo dar la encuesta y por ahí no me responde nada, me lo deja vacío. ¿Okay? Hay personas que hacen eso, ¿no? Le paso una encuesta y como no tienen tiempo, no les interesa, no responden. Y yo, ¿cómo voy a tomar ese resultado si no responde? Tenemos error de cobertura también, ¿no? Error de medición. Dentro del error de medición tenemos los sistemáticos y los aleatorios. Entonces hay diferentes tipos de errores que pueden influir en el resultado que yo estoy tratando de lograr a través de la muestra. O sea, aparte de mi muestra, que es cantidad de elementos pequeño, dentro de esa muestra puede haber todavía estos errores, fíjense. Bien, entonces, dependiendo del, como estamos hablando del error, nace el concepto de intervalo de probabilidad. El intervalo de probabilidad para la media muestral. ¿A qué se refiere eso? Hemos visto nosotros esta fórmula, ¿se acuerdan? Cuando nosotros teníamos la distribución normal y lo que hemos hecho ha sido estandarizar, es decir, esta distribución normal la hemos vuelto estándar. ¿Se acuerdan? ¿Por qué la hemos vuelto estándar? Porque nosotros queríamos calcular de forma más fácil. Al nosotros cambiar la variable X por la variable Z, nosotros estábamos definiendo la media que vale 0 y sigma que vale 1. ¿Se acuerdan? Si ustedes revisan sus apuntes de la distribución normal, la distribución normal se volvía estándar cambiando de variable. Y esta era la forma de cambiar de variable, ¿no? Y cambiaban también la media y la desviación estándar. Bien, entonces, si nosotros queremos entender a qué se refiere intervalo de probabilidad para la media muestral, estamos hablando de la media muestral, el promedio de las muestras, ¿no ve? Entonces, analizamos la campana de Gauss, fíjense, tenemos esta campana de Gauss. En esta campana de Gauss, nosotros vamos a encontrar el valor Z cuando resolvemos un ejercicio. ¿A qué se refiere Z? Va a ser un número que va a estar ubicado en esta línea, ¿sí? Sabemos que Z va a valer desde menos 3.9 hasta 3.9, porque después ya esto va bien pegadito, ¿no? Si ustedes se fijan, recuerdan la tabla de la distribución normal, va desde 0 hasta 3.9. Después ya vale 1, ¿se acuerdan? Si revisan esa tablita. Entonces, si nosotros ubicamos cuando resolvamos un ejercicio el valor de Z en algún lugar aquí, por ejemplo aquí, dice, este número nos ayuda a calcular el intervalo de confianza para poder resolver un determinado ejemplo. Esta Z nos va a ayudar a eso. Dice, a la izquierda va a estar el error y de la izquierda, del punto hacia la derecha va a estar el intervalo de confianza. Es decir, todos los que caigan en este punto, está bien. Todos los que caigan aquí, no va. Veremos un ejemplo completo a qué se refiere eso. Pero antes vamos a definir
que este error no siempre puede estar a la derecha, que no es aceptable así. Este error lo que se hace es dividirlo entre 2. ¿Para qué? Para que si el resultado me sale al centro, entonces está bien. Si este error lo voy a dividir en 2 partes, entonces esto va a ser alfa dividido entre 2. Entonces alfa medios me va a salir aquí y alfa medios aquí. Entonces voy a tener que el error se va a dividir hacia la derecha y hacia la izquierda. Todos los que caigan aquí están aceptables. Todos los que caigan fuera de esto, o es muy chiquito o es muy grande, entonces no está dentro del intervalo de confianza aceptable. Bien, ¿de dónde nace esto entonces? Si bien nosotros teníamos la fórmula hace un momento esta, ¿verdad? Aquí está. Entonces, partiendo de esa, lo que vamos a hacer es, entonces, dividirla entre 2. Fíjense, alfa 1 menos 1 menos alfa medios y aquí alfa medios. Entonces, lo que estamos haciendo es poner esto al medio y dividir el valor de alfa, z sub alfa a la derecha y a la izquierda, ¿no? Bien, entonces, si antes alfa valía 0.5, ahora va a valer 0.25 y a este lado 0.25. Sumados los dos me va a dar alfa. Ok. Teniendo en cuenta la simetría de la distribución normal, sabemos que la campana de Gauss pues es simétrica, ¿verdad? Tanto a la derecha a la izquierda tiene el mismo valor. Entonces, desde ese punto de vista y con la fórmula que nosotros acabamos de ver, lo que hacemos es despejar a la media. Aquí está la media, ¿no? Hemos despejado esta. Aquí está. ¿Cómo despejamos esa? Todo esto pasa a este lado a multiplicar, todo esto pasa a este lado a multiplicar, luego se va a quedar esto, este que está sumando pasará a restar. Entonces, como resultado vamos a tener lo siguiente, que la media, aquí está la media, que es mu, tiene a su izquierda todo esto y a su derecha todo esto. ¿Cuál es la diferencia? A la izquierda simplemente varía por un signo menos y a la derecha por un signo más. Que también la podemos escribir así, fíjense, ¿no? Más, menos y el mismo término que está aquí, ¿no? Que en algunos otros libros lo escriben así, fíjense, se sigue manteniendo más, menos, aquí está z sub alfa medios, aquí está, ¿no? Esto, pero ya el error, sabemos que este es el error, que lo hemos definido ya hace un momento, se escribe como EE de la media, es decir, el error de la media de la muestra, ¿no? Entonces, podemos escribir así, hay 3 formas de escribir. Estamos hablando del intervalo de probabilidad para la media muestral. Se supone que esta es la media muestral, ¿no? Bien, entonces, en resumen de todo lo que acabamos de decir, el intervalo de confianza para la media muestral, que es lo que queremos definir, tiene esta forma. Estamos hablando del intervalo de confianza de la media. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros resolvemos un determinado problema, se supone que lo que nosotros debemos hacer es elegir la muestra correctamente. ¿Para qué? Para que el resultado nos dé con un intervalo de confianza aceptable. Dice, el intervalo de confianza aceptable de la media es pues 95% para arriba. Puede ser 95, 96, 97, 98, 99%. No puede ser, no es aconsejable que tenga un resultado con un intervalo de confianza menor a 95. ¿Ya? Y el error, si bien el intervalo de confianza es 95, el error va a ser 5%. Si es 99, el error va a ser 1%. ¿No? Entonces, dependiendo de cómo se desee calcular o cómo nos exijan calcular con qué intervalo de confianza, entonces vamos a trabajar ya sea así o ya sea así. Bien, el intervalo de confianza entonces es la probabilidad de que la media esté en un intervalo 1 menos alfa. Esta es la fórmula. ¿A qué se refiere eso? Intervalo de confianza o nivel de confianza.
Si queremos calcular un ejercicio con el nivel de confianza 95, entonces dice que la fórmula 100, 1 menos alfa. Sabemos que alfa es el error. Entonces, si quiero 95, mi error va a ser 0.5, ¿verdad? O 5. Entonces voy a calcular 1 menos 0.5 multiplicado por 100 me va a dar pues 95. Si mi error va a ser más chiquito, entonces me va a dar 99. Estos dos tienen relación. Hemos dicho que si esto es 95, pues el nivel de significación va a ser 5, porque esto más esto me va a dar 100. Si es 99, el nivel de significación va a ser 1, 99 más 1. Entonces hay dos conceptos. Nivel de confianza y el nivel de significación, que serían sumados, me daría el 100%. Bien, si hablamos del intervalo de confianza de la media con 95%, entonces alfa, que es el error, va a ser igual a 100% menos 95, que va a ser 5%, ¿no? Aquí está más claro. Entonces, si yo tengo 5% el error, entonces a la derecha va a ser 2.5 y a la izquierda va a ser 2.5, ¿verdad? Entonces ese error se divide la mitad de este a la derecha, la mitad a la izquierda. Y el centro, que sería el nivel de confianza, va a ser 95. Y sumado todo me tiene que dar 100%. Hasta ahí estamos bien. De la misma forma funciona con 99. Entonces, como ejemplo pueden tomar esto. Si se les pide con 96, ya ustedes deducen, ¿no? ¿Cuánto es? Bien, si hablamos del 95%, estamos indicando que alfa, entonces, alfa medios, z de alfa medios es 1.96. En el caso de alfa, z de alfa punto medios para 99 es 2.57. ¿De dónde sale esto? Hemos calculado en la distribución normal, ¿recuerdan? Para el 95%, ¿cuánto sale z? Entonces recuerden, se tiene que buscar en la tablita, en la tabla de la distribución normal para encontrar este número, ¿no? Bien, entonces, el intervalo de confianza para la media muestral dice, si hablamos del nivel de confianza 95, hemos dicho que el error es 5, hasta ahí está claro. La mitad sería 0.25. Entonces, 1 menos 0.025 va a ser 0.975. Si buscamos esto en la tabla 0.975, vamos a encontrar que Z es 1.96. Entonces, esta es la forma de calcular Z. Ya verifiquen. Si en su tablita tienen 0.975, a ver, busquen en su tabla normal. Tienen la tabla normal a la mano. Busquen este dato y este dato seguramente les va a salir en Z 1.96, ¿no? Bien, ahí está la forma entonces del cálculo. Ok, vamos con el ejemplo entonces, para que ustedes puedan saber para qué sirve todo lo que hemos definido. Si de una población normal con varianza 4 se extrae una muestra aleatoria de tamaño 20 en la que se calcula, dice, la media 5.3. Se puede decir que la media tiene una probabilidad de 0.95. Nos están dando el nivel de confianza, fíjense acá. Si está comprendida en el intervalo, nos han dado un nivel de confianza, con este nivel de confianza y esta media, y además el tamaño de la muestra, fíjense, yo tengo el tamaño de la muestra, tengo la media y tengo el nivel de confianza, yo puedo reemplazar en esta fórmula. Fíjense. En vez de la media pongo 5.3, aquí está. En vez de n voy a poner 20 porque es la cantidad del tamaño muestral. Ya. En vez de, ¿dónde está? Z sub alfa medios para 95, hemos dicho que era 1.96 en el anterior diapositiva, ¿no ve? ¿Y qué más? Hemos dicho con una varianza de 4. Si la varianza es 4, entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de 4, ¿se acuerdan? Fíjense, esta es la desviación estándar.
pero aquí me están dando la varianza. La varianza es sigma al cuadrado, ¿no ve? Entonces, ese cuadrado, para que pase al otro lado, va a pasar con raíz. Entonces, raíz de 4 me va a dar 2. Otra vez. Esta es la desviación estándar. En el ejercicio no hay la desviación, pero me están dando la varianza. Si la varianza es 4, entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces ya tengo la desviación. Al tener yo todo esto, pues calculo, ¿no? 5.3 más todo esto me va a dar 6.18. 5.3 menos todo esto me va a dar 4.42. Entonces ya me están dando acá un intervalo. ¿Qué sería el intervalo de confianza al 95% para la media poblacional? Entonces acabo de encontrar este intervalo de confianza, intervalo que me va a dar en relación al porcentaje de confianza que yo estoy calculando el ejercicio, ¿verdad? Bien, acá tenemos otros ejercicios. Sabemos que el tiempo medio, dice, es de espera en las colas de un centro de salud es de 15 minutos. O sea, vas a consultar y casi todos esperan 15 minutos. Unos esperarán un poquito menos, un poquito más, pero el promedio es 15 minutos. Con una desviación típica de 5, es decir, 15 hasta 20 minutos o 15 menos 5 minutos, 10 minutos. Ese es el intervalo. Si tomamos al azar a un grupo de 35 personas, ya es mi población. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera del grupo fuera menor de 17 minutos? ¿Y cuál es la probabilidad de que estuvieran entre 12 y 16 minutos? Aquí me dicen, calcule para 17 minutos. Aquí me están dando un intervalo entre 12 y 16. Y finalmente me están diciendo que entre qué valores se encontrará el tiempo medio con una seguridad del 95% y media muestral 15. Bueno, son 3 ejemplos que hay que resolver. Si hablamos del primero, vamos a tener lo siguiente. Primero, anotamos los datos. Población. Se supone que si hablamos de población, hablamos de parámetros. Me están dando que el promedio, la media de la población había sido 15. Y me han dicho también, su micrófono, por favor. Hay alguien que está ahí. Ya. Me han dicho que para la población era 15 y su desviación estándar 5. Perfecto. En el caso de la muestra me han dicho los parámetros. Tengo 35 elementos en mi muestra. ¿Es mayor que 30? Sí. Por lo tanto, su distribución es normal. Si yo calculo el error, me va a dar sigma, es decir, 5 entre la raíz de 35, ¿no? Aquí está, 5 entre esto, tenemos esta forma. Y eso me va a dar un número. 5 entre raíz de 35, ¿cuánto será? ¿Ya? ¿Están durmiendo otra vez? A ver, ¿cuánto es 5 entre raíz de 35? 0.845. Gracias. Entonces lo anotamos acá. 0.845. Bien. Nos están pidiendo, todo esto me dan en el ejercicio. Ya, yo tengo anotado. Ahora, lo que me piden es que yo calcule para la media exactamente para que sea 17, dice, ¿no? Leeremos nuevamente. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera del grupo fuera menor que 17? O sea, menor que 17. Entonces, la probabilidad cuando la media es menor que 17 es igual a la probabilidad. Yo hago el cambio de variable. Hemos dicho que en vez de X tiene que ser Z, ¿no ve? Z menor a 17. Entonces, como a mí me están dando el dato de X, pues yo tengo que calcular Z. ¿Tengo este dato de aquí? Sí. ¿Tengo el de aquí arriba? Sí. ¿Verdad? Aquí está. El error, aquí está el error. ¿No? Tengo la media, aquí está esta media, aquí está 15. Y tengo esta que es 17. Entonces, calculo y me va a dar seguramente 2.38. Si ustedes se fijan en la tablita de la distribución muestral, para 2.38 me sale 0.99. Entonces es
99% es la probabilidad de que el tiempo medio de espera del grupo sea menor a 17 minutos. ¿No? Bien. ¿Qué más? Vamos con el segundo ejemplo. Que bueno, esto ya ustedes han practicado bastante en lo que es la distribución normal. Estamos simplemente repitiendo, ¿verdad? Nuevamente, tenemos los mismos datos, pero esta vez queremos entre estos dos intervalos. Entonces voy a hacer una Z para 12 y otra Z para 16. Aquí está. Para 12 y para 16. ¿No? Entonces estoy calculando en este intervalo. Por este lado me va a dar menos 3.5 y aquí me va a dar 1.19. Entonces, para cada uno de ellos yo calculo. El más grande le pongo a la izquierda y el más chiquito le pongo a la derecha para restar el más grande al más chiquito, ¿no? Entonces, ustedes, si se fijan en la tablita de la distribución normal para 1.19, les sale 0.8833. Tablita de la distribución normal a la mano, por favor. Y por este otro lado, como es mayor que, entonces voy a reemplazar por 1 menos su positivo. Entonces este se vuelve positivo. Cuando digo 1 menos, ¿no? Y para el positivo ya podemos calcular en la tablita. Entonces les va a salir, como es 3.5, les va a salir 1. 1 menos 1, 0. Entonces, aquí me ha faltado, ¿no? 0.8833 menos 0 me va a dar el mismo resultado que equivale a 88%. Habría calculado yo la probabilidad de que estuvieran entre 12 y 16 minutos es 88%. Bien, hasta ahí ustedes saben. Ahora vamos con el tercero, el que nosotros estamos viendo con el nivel de confianza. Nuevamente anotamos los mismos datos, la media poblacional, la desviación estándar poblacional, todo esto es de la población y todo esto es de la muestra. El error. Para 95%, alfa es 5%, que en números sería 0.05. Para 95% zeta alfa medios es 1.96, eso ya sabemos. También sabemos esta fórmula, ¿verdad? Hasta ahí sabemos. Entonces aplicamos, simplemente reemplazamos, ¿no? ¿Reemplazamos qué? En esta fórmula. Tanto a la derecha como a la izquierda para calcular los intervalos. ¿Tenemos la media? Sí. Hemos dicho que era 15, aquí está. ¿Tenemos Z? Sí, 1.96. ¿Tenemos el error? Sí, tenemos el error, aquí está. La única diferencia va a ser que aquí resto y aquí sumo. Entonces tengo un intervalo con un nivel de confianza de 95%. Bien, aquí va la tarea 3.3 que la deben hacer para el día de mañana también, igual que hemos resuelto este ejercicio, ¿no? Este ejercicio. Bien, ¿qué dice? En una ciudad, la altura media de sus habitantes tiene una desviación típica de 8 centímetros. Si la altura media de dichos habitantes fuera 175 centímetros, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que la altura media de una muestra de 100 individuos tomadas al azar fuera superior a 176? ¿No? Bien, tenemos este otro ejercicio que dice, la estatura de los jóvenes de una ciudad sigue una distribución normal. Si el 90% de las medias de las muestras de 81 jóvenes están entre esto y esto, hallar la media y la desviación típica. Bien, tienen esos dos ejercicios para poder resolver que en realidad se resuelven igual, ¿no? Igual. Para cada uno, estamos hablando del 95% aquí, en este caso se le está dando el 90%. Entonces tienen que calcular para el 90%. Bien, hasta aquí habríamos terminado con lo que se refiere el nivel de confianza.